principales que podamos ver algunas en el día de hoy. Por supuesto, toda la Biblia es súper importante. El de entre todo así, de entre todo el largo del capítulo, buscar, traerlo, es que en nuestras mentes, en nuestros corazones, veamos vivir, glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Por supuesto, obviamente, si lo ponemos a encuestas, cada quien va a hallar algo en que enfocarse. Pero como pastor, yo decidí que podíamos enfocarnos en eso. Que tu vivir glorifique a Dios. Los primeros versos, el 1 y el 2, nos dice que toda la gente, del 1 al 12, del 1 al 12 es el primer bloque que estaremos estudiando hoy, y es acerca del pueblo de Israel. Y ustedes saben que el pueblo de Israel, Dios hizo muchas maravillas en ellos. Los sacó de Egipto, los libertó, cruzaron el mar. Es una cosa maravillosa lo que Dios hizo. Pero en el verso 1, en el verso 2, 3 y 4, o en cada uno de los primeros 4 versos, dice que todos, dice el verso 1, no ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y luego en el verso 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Verso 3, todos comieron del mismo alimento espiritual. Y verso 4, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y fíjese esta parte importante que dice ahí, y la roca era Cristo. Y dentro de nosotros está Cristo, amén. Pero desde allá ya venía Cristo manifestado en una roca que daba agua y que lo seguía. Dice que al tiempo en tiempo volvía a aparecer esa roca, volvía a estar otra roca, pero era la misma roca porque era Cristo. Solo que ellos no lo podían ver, ellos solamente miraban una piedra que daba agua, pero la roca era Cristo. ¿Por qué cree que Moisés no pudo entrar? Cuando le dijo, háblale a la roca, y Moisés en vez de hablarle la golpeó, pero la roca era Cristo. Y eso causó que Moisés quedara vetado de entrar a la tierra prometida. Entonces, quería yo llamarle la atención que en esos 4 versos se menciona que todos gozaron de sus maravillas. Pero note lo que dice el verso 5. Pero, ¿qué dice? De los más de ellos. ¿Qué quiere decir de los más de ellos? Quiere decir de la mayoría. Todos gozaron de todas estas bendiciones, pero de la mayoría, que quiere decir quedó una minoría, de la mayoría, de los más de ellos, no se agradó Dios. Y luego dice claramente, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6, aquí es la parte importante porque es el título incluso del primer bloque, que todo eso fue un gran ejemplo. Note el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Empieza a mencionar las cosas que ellos hicieron, pero nos dice que las cosas que les acontecieron al pueblo de Israel, haz de cuenta que nos dice a usted y a mí, son una parábola.
es un ejemplo, es un espejo, es un caminar antes para que tú no caigas en el mismo error que ellos cayeron. ¿Cómo dice eso? Que el que no agarra consejo no llega viejo, ¿verdad? Y es que el que no agarra consejo va a ir cayendo en los pozos que el otro ya vio. Y le dice, oye, cuídate porque ahí hay un pozo. Yo ya conozco ese camino. Y ¡zas! Cae en el pozo. Entonces aquí la Biblia, verso 6, nos está diciendo que todas estas cosas son ejemplos a nosotros. Y luego nos habla de las cosas malas que ellos hicieron. Que, por ejemplo, a veces hay cosas que pedimos que puede ser que no sean malas en sí. Por ejemplo, fíjate la primera que dice, ahí en el verso 6. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pónganme por favor Números 11, 4 y 5. Fíjate, quiero que veas lo que ellos codiciaron. Mira, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Fíjate, ya de ahí nos da un norte, decimos en Coahuila, que este era el pueblo de Israel, pero como estaban saliendo con mucha infundia, decimos allá, con mucha gloria, entonces mucha gente dijo, no, yo me voy con ustedes, oiga, llévenme, pues órale, vente. Y entonces la gente extranjera que se mezcló con ellos, dice, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, fíjate lo que dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Pregunto yo, ¿será malo comer carne? No. Entonces, es lo que te digo, que hay cosas que pedimos que no son malas en sí, pero que en el momento sí era malo. El siguiente verso, por favor, el 5. Dice, fíjate de lo que se acordaba. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, o sea, gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, que ahí sí no sé qué serán, pero es algo, puerros, patita de marrano seguro algo, no comían puerros, pero era cierta cosa. Las cebollas, valga, mira lo que andaban peleando, y los ajos. Oiga, ¿le gustaba mucho? Pregunto yo otra vez, ¿serán malas todas esas cosas? No. Entonces, ¿por qué dice que ellos codiciaron cosas malas? Porque en ese momento no se podía. En ese momento, es como que tú dices, yo amo mucho a Dios, pero a las 11:30, que es la hora de la reunión de la iglesia, hay un partido siempre y entonces yo quiero ver el partido. No, a esa hora no. Es que a esa hora no, ese no es para ese momento. Te estoy dando así un ejemplo de lo más sencillo que puedo tomar, porque ellos no estaban pidiendo cosas que sean pecaminosas, pero estaban pidiendo algo que en ese momento Moisés le dijo a Dios, Señor, yo no puedo con este pueblo, ¿de dónde yo les doy carne? Mejor mátame, dijo Moisés. Fíjate el mal que estaban haciendo, porque en ese momento no se podía. Ahora, Dios solucionó el asunto, porque ahí es la otra cosa, que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero ese fue el primer error. Dice, ni codiciemos lo malo. Entonces, hay cosas que puede ser que sí nos vaya a llegar. Cosas que sí van a ser nuestras. Pero no te afanes, no te aferres ahora, si no es el tiempo para que sea. Pero fíjate lo otro que hicieron. Dice, ni seamos idólatras. Eso es lo siguiente que hicieron. Éxodo 32, pero ahí está largo. Pero no vayan allá, no vayan con la escritura porque es todo el capítulo. Pero, ¿qué fue lo siguiente que hicieron? Moisés se tardó allá en la montaña 40 días, 40 noches, y el pueblo le dijo a Aarón, oye, ese Moisés, fíjate ya, ese Moisés, a este Moisés, ¿cómo que a este? Es Moisés, ¿cómo que a ese tal Moisés? No, ese fue el primer error. Entonces, ¿qué dijo Aarón? El pueblo dijo, pues es que necesitamos algo que adorar, porque Moisés ya no está. Bueno, pues traigan oro, vamos a ver qué sale. Ya tenía lo que iba a salir.
pues no hacen un becerro. Fíjate dónde andaban. Un becerro de oro, y entonces le dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. No, hombre, era como que darle dolor de cabeza a Dios, nomás que a Dios no le da dolor de cabeza. Pero, y dice, eso lo hicieron ellos. Ahora, nosotros tal vez no hacemos becerros, pero hacemos otros idolitos, porque todo lo que nosotros, ¿cómo se dice?, veneramos mucho, al final se convierte en un medio ídolo, y después 3/4 de ídolo, y luego ya se hace ídolo entero. Y dice, ni seamos idólatras. Es otro ejemplo que nos da de ellos. Tercer ejemplo, dice, verso que sigue, ni forniquemos como ellos fornicaron. ¿Con quién fornicaron? Con las hijas de Moab. Ojo, las jóvenes que están acá, o jóvenes, ojo con los de Moab, ¿verdad? Porque estas se fueron tras las hijas de Moab. Moab era otra tribu de ahí, de esa tierra, pero no era del pueblo de Dios. Y entonces fíjate lo que las hijas de Moab hacían. Cuando llegaban aquellos a echar novia y a todo, ¿verdad? Llegaban. Y entonces los otros les decían, no, sí me acuesto contigo, pero primero vamos a adorar al ídolo que nosotros tenemos acá. Y el pueblo diría, pero yo adoro a Dios. Sí, hombre, pero no te haces nada. Bueno, pues ándale. Y se le hincaban al idolito, y que los de Moab tenían. De ahí sale la palabra Ruth, la moabita, ¿se acuerdan? De Noemí, se fue con sus dos hijos, y entonces los hijos se casaron con estas dos muchachas que eran de Moab, y una de ellas era Ruth. Bueno, esa era gente que Israel estaba pasando en ese momento, y las hijas de Moab, a los hijos de Israel ir a buscarlas para tener relaciones sexuales con ellas, decían, sí, pero tienes que adorar a los ídolos que yo adoro. Y entonces eso fue un pecado para Israel, y cada una de estas áreas estaba causando mortandad en él. Dice enseguida, ni lo tentemos, ni tentemos al Señor. Verso 9, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ahí está Números 21:5, por favor. Números 21:5, es así, ponla, porque es un solo verso. Dice, y habló el pueblo contra Dios. Ese es tentar al Señor, hablar contra Dios. ¿Cuántas veces, fíjate, cuántas veces el pueblo, la iglesia, decía, Señor, ¿por qué no me oyes? O Señor, ¿por qué me viene esto? Mira, hablaron contra Dios y contra Moisés. Y fíjate lo que dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué es lo que le estaba dando Dios cada mañana? ¿Alguien se acuerda? El maná, que se llama pan del cielo. Y es que ese mugre pan, el mugre se lo agregué yo, pero es lo que ellos estaban diciendo. O sea, en realidad eso es lo que ellos estaban diciendo. Nos caen mal, tenemos fastidio, y era pan del cielo. Pero en eso ellos tentaron al Señor. Y luego el otro dice, y ni murmuremos, verso 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números 16:41, por favor. Ahí está lo que ellos, en la forma que murmuraron. Números 16:41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, fíjate, murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo es murmurar? Cuando la gente murmura, ¿cómo le hace? Empiezan empiezan acá a contarse chismarajos, y así se armó el asunto ahí, y murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová,
¿quiénes eran los que habían muerto? Los de Coré, que se habían rebelado. Y Dios les dijo, apártense, porque ahorita esto se va a abrir la tierra y se los va a comer. Y se los comió, con sus tiendas, con sus hijos, con sus hijas, con sus animales, con todo lo que poseían. Y luego andan culpando a Moisés y Aarón si los que se habían rebelado fueron los otros. Y entonces a nosotros nos dice, y ni murmuremos como ellos murmuraron, porque no debemos de hacer. Bueno, en esa parte, ese es el primer bloque que nos habla aquí. Todos ellos fueron un gran ejemplo. Todo eso que les pasó fue un gran ejemplo a nosotros para no ni siquiera pensar en irnos por esa ruta. Amén. Nosotros obedecemos a Dios. El siguiente bloque está en los versos 13 al 24 y nos habla de no vivir el estilo de vida de los incrédulos. Nosotros sabemos que nosotros creemos en Jesús, somos creyentes, pero hay gente que no es creyente y esta gente que no es creyente tiene otro estilo de vida y nosotros debemos de tener cuidado de no caer. Dice el verso 13, empieza diciéndonos, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, oye esto, sino que les dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. ¿No se alegra de eso? Que en toda prueba que uno dice, ay, esta prueba es más grande que lo que yo puedo resistir, ¿a poco no decimos así? Y entonces se nos olvida que acá el 13 dice, Dios no te va a dar ninguna tentación que no sea humana, ni te va a dejar pasar por algo que no puedas resistir. Por ejemplo, Abraham le dijo, dame a tu hijo y sacrifícalo y mátalo. Si nos pidiera a nosotros eso, fallábamos. Pero como Abraham es el padre de la fe, Abraham no falló. Entonces Dios sabe a quién le pide qué. Y por eso dice que cada uno nos considera y nos evalúa y cada uno de nosotros nunca nos va a dar una tentación que no podamos resistir. Pero el verso 14 dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Qué es lo que hace? Es el estilo de vida de la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios vive en idolatría. ¿Y sabes cuál es el ídolo favorito de los que no conocen a Dios? ¿Cuál será? A ver si la adivina. Baal, no. ¿Cuál será? El yo. Es un gran ídolo. Es una adoración al self, al yo mismo, al yo egoísta. O sea, si yo está cansado, no, hermano, pues yo estaba cansado. Y yo no es José, sino es yo. Y-O. Yo estaba cansado. Entonces, y si yo, aquel que decía, el yo quiere fiesta, pues hay que darle fiesta al yo. El yo quiere bebida, pues hay que darle bebida al yo. El yo quiere ir a la iglesia, no, le digo que no se puede tener todo en la vida. El ídolo más grande que la gente adora es el yo. Entonces, de ahí para allá, el carro, el vehículo, los bailes, los Luis Miguel y el otro y muchas otras, y se hace un montón de ídolos. Y entonces la Biblia dice, pero amados, huyan de la idolatría, como a sensatos les hablo. Y entonces ellos en esa idolatría dice que, verso 20, por favor, verso 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, fíjate esta palabra fuerte, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Cuánta gente aquí dice, yo estoy sirviendo a Diosito aquí con mi botella? El otro día me dijeron Pepe y Carlos que pasaron ahí por el panteón, este que está en el 59,
y un hombre le pusieron una coronota, pero una coronota, una corona, una botella corona grandota. Y hay mucha gente que dice, yo estoy sirviendo a Diosito aquí con mi botella, porque Él no quiere que esté triste. Y lo que están sacrificando, dice Pablo, o sea, el negocio que ellos hagan, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y dice, y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. Punto. Hay gente que dice, no, pero es que ya no hay demonios. Pues ahí dice, total, peleale a Dios. Por ahí dice. Entonces, nosotros no, dice el verso 21, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Acuérdate que la copa y la mesa del Señor es, hazte cuenta de lo que llamamos la Santa Cena. Bien sea en símbolo o bien sea cuando participamos comiendo juntos como iglesia, eso es participar de la cena del Señor. Pero dice, no podemos estar participando de eso y al mismo tiempo participar de los demonios, de lo que los incrédulos están haciendo, adorando a los demonios. Verso 24, esta es la forma que nosotros, primero el verso 23, nos enseña que hay cosas legales, pero que no convienen. Fíjate esa palabra tan fuerte. Dice, verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Fíjate lo que acabamos de decir ahí. O sea, la gente que no cree en Jesucristo hace cosas que no son ilegales, pero que no porque no sean ilegales, son lícitas de hacer o son buenas para hacer. Te doy un ejemplo así nomás para que nos abra los ojos. El aborto, ¿es legal o no es legal? Legal. Sin embargo, a los ojos de Dios es matar a un ser viviente. Entonces, los que no creen en Jesucristo dicen, yo tengo derecho a mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y como es legal, lo voy a hacer. Bueno, así hay muchas otras cosas que son legales, pero por eso dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito o legal, pero no todo edifica. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y el verso 24 termina este bloque diciéndonos, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué debemos estar buscando? El bien de los demás. Ahora, eso es raro, mis amados, porque en el mundo dicen, cada quien para su santo, cada quien se rasque con su asadón. Quién sabe cómo va el dicho, pero que a lo mejor lo inventé yo, pero que todo lo que yo pueda acaparar para mí, ese es el estilo de los que no conocen. Hasta Sebastián se echó un aleluya. Ese es el estilo de los que no conocen a Cristo, pero Cristo en su reino tiene otras reglas, y en las reglas, en el reino de Cristo dice, lo que debemos todos estar buscando no es el bien propio, sino el bien de los demás, empezando por los que están en la casa, empezando por nuestros amados, cónyuges, los hijos, familia, la gente del trabajo. Debemos de buscar el bien de los demás. El siguiente bloque es el número 3 y son nomás 4, así que aguántese, ya pero digamos. Pero versos 25 al 30 nos habla de algo que yo consideré muy importante, porque nos habla de nuestra relación con los incrédulos. Preguntaría yo, ¿deberán los creyentes tener una buena relación con los que no conocen a Cristo? ¿Qué me contesta? Sí, pero ustedes son una gente muy especial, porque muchas iglesias me dirían,
No, Dios nos libre. No debes andarte juntando con los incrédulos. Y entonces cuando hay una campaña, se inviten a sus amigos, pues ¿cuáles si no tienen ninguno? Ya los cortó a todos, porque le dijeron que los cortara. Cristo no nos enseñó eso, pero sí hay una forma correcta de relacionarnos con los incrédulos. Dice el verso del 25 en adelante, dice, de modo que, de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ya te expliqué, paro ahí tantito, ya te expliqué la semana pasada que la gente sacrificaba un animal, parte de ellos se lo consagraba a su Dios y lo demás lo colgaba ahí enfrente. En Coahuila, en mi pueblo, la gente mataba las reses, y era un pueblo chico, infierno grande, y entonces ponían ahí afuerita, aquí hay que espantar las moscas, pero colgaban la vaca ahí, y pues cada quien iba, oiga, véndame un pedazo, ¿no? Y sabes, lo mejor de eso era carne fresca, porque la que está ahí en fiesta, quién sabe cuántos meses habrán dado por ahí, vino desde Japón y toda la cosa, y por fin llegó. Pero así más o menos lo hacían, pero sacrificaban un pedazo de eso a su Dios y luego vendían lo demás. Y entonces la gente dice, híjole, ¿y si compro y no compro? Porque a lo mejor... Y Pablo dice, no. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué dijo eso? Porque en el capítulo anterior ya había dicho que un ídolo no es nada. Ya había establecido eso. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, verso 26. Pero el 27 dice, si algún incrédulo los invita y quieren ir, fíjate ¿cómo se dice? La licencia que nos da. Te manda, un incrédulo te manda una invitación, ¿quieres venir a mi fiesta? O te invito a mi fiesta. Y luego nos da a nosotros la opción, dice, ¿quieres ir? Sí quiero, pues anda. Pero si tú dices, si el Espíritu Santo te da convicción, no quiero ir. Bueno, si no quieres ir, está bien, pero no nos quita de ir. Más bien dice, si un incrédulo te invita y quieres ir, y dice, de todo lo que os ponga delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Hasta ahí estás todo bien. Te invita, tengo esta celebración, está muy bien, estamos compartiendo contigo, con tu familia, con la gente que está ahí. No hay problema. Se acabó la fiesta, te puedes decir, bueno, pues ya me voy, gracias, un placer estar acá, y qué bueno. Pero el otro escenario, te invita y luego ya están ahí para comer las fajitas, y entonces dice que el verso 28, pero si alguien les dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, es como para tentar. O sea, ya vas a darle tú el cucharazo ahí, y cuando dice, nomás que esto se lo dedicamos al idolito que tengo ahí atrás. Ay, caray, espérate. Entonces dejas los cubiertos a un lado y Pablo dice, entonces en ese caso dile, fíjate que no te la puedo comer. Pero dice, no por ti, sino por el otro, porque el otro está viendo a ver qué hace. A ver si le digo que si se la dediqué al ídolo, a ver si se la come. Y dice que es que el otro es débil, y entonces si te ve comer va a decir, yo sabía que esos cristianos no tienen convicción y que tú sabes un montón de cosas. Entonces dice, si te dice por motivo del que lo declaró, motivo de la conciencia de él, entonces no lo comas. Eso es lo que dice. La conciencia no la tuya, dice el 29, pero la del otro, porque, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Verso 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Cuántos dan gracias por sus alimentos antes de comérselos? Amén, así debemos de dar. Escuchaba yo una historia muy interesante de un niño, y es el hijo de mi amigo Steve Young, no, un nieto de Steve Young, y dice que fueron a comer a la casa de la abuela. Y entonces le sirvieron la comida y el niño está sentado ahí a la mesa y nomás sirvieron y a comer.
Johnny, le dijeron, ¿y no vas a dar gracias? La abuela la cocinó. O sea, cocinándole a la abuela no tengo que santificar esto y ya está. Sí. Él creía que daban gracias porque a ver quién sabe quién lo cocinaría, pero él sabía que si su abuela lo cocinó, pues ni tenía que preocuparse porque todo iba a estar muy bien ahí. Entonces, íbamos el último bloque es versos 31 al 33, que son ya casi los finales. Dice, que tu vivir glorifique a Dios. Y esta es la parte más importante de lo que estamos aprendiendo hoy. Porque dentro de todo lo que vimos ya en el capítulo se resume en esto, que nuestra forma de vivir glorifica a Dios. Dice el verso 31, si pues comen o beben o hacen otra cosa, nota que le agrega otra cosa que aquí podía ser cualquier, pintas, saltas, corres, vuelas, haces lo que sea, dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, fíjate, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí pudiéramos poner esto, cabe muy bien. Si pues comen o beben o se relacionan con su familia o se relacionan con sus hijos o se relacionan con sus compañeros de trabajo o se relacionan con la gente de la escuela o manejas o estás en el banco o estás en todo lugar, háganlo todo, dice, para la gloria de Dios. Y luego en el siguiente verso, el 32, dice, ¿se acuerdan que yo les he contado de los 3 grandes grupos de personas? Aquí están. No sean tropiezo ni a judíos, número 1, ni a gentiles, número 2, ni a la iglesia de Dios. Ahí están los 3 grupos. Judíos, gentiles, iglesia de Dios. ¿Cuál es el grupo más importante aquí? Es la iglesia de Dios. Porque judíos y gentiles tenemos que venir a la iglesia de Dios. Entonces no podemos regresarnos a decir, ay, ¿quién fuera judío? ¿Para qué quieres ser judío? Si ahora lo vigente es la iglesia de Dios y los judíos tienen que venir a la iglesia de Dios. Pero lo que está diciendo aquí es que no seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, para terminar, vamos a ver 2 escrituras. Una está en Mateo capítulo 5, 14 al 16. Mateo 5. Hablando de este tema, que tu vivir glorifique a Dios. Mateo capítulo 5, mira lo que nos dice el Señor, verso 14 al 16. ¿Cuál es la primera palabra en su Biblia? Vosotros, que quiere decir ustedes. Y dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué somos? ¿Será eso importante? Sí. Más importante que ni la luz, la electricidad. Esta luz de verdad que alumbra, porque alumbra el corazón, alumbra el espíritu. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, si somos cristianos, no vivan como que no son. No deben vivir como que, ay no, yo pues aquí no voy a decir quién soy. No debes andar haciendo un show tampoco. Pero no se trata de decir yo soy cristiano, sino se trata de vivir como cristiano. ¿Me sigue la diferencia? Porque le digo esto, puede ser que usted hasta ha conocido a alguien que su trabajo le anda gritando a todo el mundo, hey, yo soy cristiano, respétenme. Y es al que menos respeta. Porque nada más dice,
pero no vive. En cambio, el que vive no tiene ni qué decir, porque la otra gente va a descubrir eso. Oye, vos, tú sos cristiano, ¿verdad? Pues sí, porque se le ve. Sus acciones demuestran que es cristiano, y eso es lo que nos está hablando aquí. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón. Sino se pone sobre un candelero. Y luego dice, y alumbra a todos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Alumbrar a todos, porque somos la luz del mundo. Dios quiere que su pueblo alumbremos a todos. Y yo sé que a algunos se nos hace muy difícil. Dice, ay Señor, ¿cómo es que solamente convivir para Dios? Solamente convivir amándolo, obedeciéndolo. Dice, alumbra a todos los que están en casa. Pero en casa aquí es el mundo. El mundo es la casa del Señor. Y el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acuérdate de eso. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que tu vivir cause que alguien diga, gloria a Dios por esa persona. Gloria a Dios por ese trabajador. Gloria a Dios por ese alumno. Gloria a Dios por ese hijo. Gloria a Dios por ese papá. Que tu forma de vivir. Y luego vamos a terminar en 1 de Pedro 2:12. 1 de Pedro 2:12. ¿Cómo se llama el enfoque que tenemos hoy? ¿Alguien me puede decir? Que tu vivir glorifique a Dios. Sí, que tu vivir glorifique a Dios. No se olvide eso, porque ahí estamos llegando. 1 de Pedro 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Oyeron eso? Nosotros vivimos entre los gentiles. Los gentiles son los que no creen en Cristo. Porque nosotros, aunque éramos gentiles, ahora ya agarramos otro pasaporte, que es el pasaporte de hijos de Dios. Y acuérdense que no lo agarramos porque somos buenos ni nada, no, lo agarramos porque creemos en Jesús. De tal manera que cualquiera puede venir y agarrar ese pasaporte también. Pero mientras no lo agarran, están en el otro grupo. Entonces dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir. La palabra buena, todos digan buena. Mi manera de vivir debe ser mantenida buena delante de la gente. A veces que uno dice, pues no me importa lo que digan, pero no es lo que dice la Biblia. Dice, debiera de importar, porque como tú eres de Dios, no es que estás agradando a la gente, no. Si te miran o no te miran, pero tú ocúpate que tu manera de vivir sea buena. Que no andes robando, que no andes estafando, que no andes engañando a la gente, que no andes haciendo trampas. ¿Me explico? Entonces dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora fíjate, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores. ¿Qué significa malhechor? Los que hacen males. Entonces, ellos murmuran y dicen, llega un creyente al trabajo y dicen, ya digo, mira, un hermanito. No, hombre, yo los conozco. Entonces es una bola de... Y entonces empiezan a murmurar. Si yo conocí uno, nombre, ese pelado. Así habla, ¿no? Ese pelado, hombre, era bárbaro. Robaba y hacía cuánto. Y entonces el que llegó, dice, empiezan a murmurar de esa persona como de malhechor. Pero entonces Pedro dice, pero tú te mantienes haciendo lo que es correcto. Tú te mantienes viviendo de la forma que debes de vivir. Y entonces para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, fíjate la siguiente frase, glorifiquen
a Dios en el día de la visitación al considerar, ¿qué cosa? Tus buenas obras, no las malas, las buenas. Entonces, quiero que recordemos aquí, porque estamos terminando ya, quiero que recordemos esto. El enfoque que esta noche Dios me dio para este capítulo es que tu vivir glorifique a Dios. Y hemos hablado en todo el capítulo del estilo de vida de los que no conocen a Cristo, el estilo de vida de los que sí conocemos a Cristo, y que nuestra forma de vivir sea buena entre los gentiles para que cuando te vean dicen, gloria a Dios. Y entonces quiero cerrar con una historia que oí. Dice, este pastor cuenta una historia verdadera y leí que él llegó de pastor nuevo a cierto pueblo y entonces él preguntó ahí, necesitaba un mecánico para su auto. Y entonces preguntó a algunos vecinos, me pudieran guiar hacia un buen mecánico aquí en el barrio. Oh, sí, le dijeron, con mucho gusto. Mire, 2 cuadras para allá y 1 cuadra allá, ahí hay 2 muchachos. Esos son mecánicos. No, hombre, esos si le dicen que le va a cambiar el filtro, usted olvídese porque le van a cambiar el filtro. Esos muchachos van a la iglesia, tienen un testimonio impecable. Y cuando ellos hablan de Cristo, toda la gente los oye porque nadie tiene tacha de ellos. ¿Me entiendes? Oiga, qué poderoso testimonio. Pero cuando dicen, pues conozco uno, está allá, pero no, hombre, ese chirea muy seguido y no le cambia el aceite cuando dice que le va a cambiar. Pero cuando dan un buen testimonio de ti, dicen, ese cuando dice, es que lo hace. Y es que los americanos dicen, puedes llevar el cheque al banco. O sea que sí tiene fondo. Si dio la palabra, es que lo va a cumplir. Y entonces, eso somos nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Así quiere Dios que vivamos, hermano. ¿Y cuándo vivimos así? Ahora, pero voy a cerrar aquí. No hacemos esto para ser salvos, ni para que Dios nos ame más. No, ya Dios nos ama todo lo que nos va a amar, y ya Dios nos salvó todo lo que nos va a salvar. Hacemos esto porque estamos agradecidos con Él. Amén. Y vivimos obedeciéndole, haciendo las cosas buenas, no para que nos dé, sino porque ya nos ha dado. Alguien puede decir un gloria a Dios en este día. Póngase en pie en esta hora, vamos a dar gracias y vamos a decirle al Señor que queremos que nuestro vivir glorifique a Dios. Bendigo a cada persona. Tú también ahí donde estás, viendo este mensaje, lee tu palabra. Si no tienes una Biblia, escríbenos, mándanos un comentario y te podemos mandar una hasta donde estés. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.